Ya que está ahí con los libros afuera, pues estuvimos paseando y como acababa de crear una editorial llamada El Toro Celeste, un nombre muy picasiano, ¿no? Pues dijimos, pues, dice Rafael, yo quiero una antología. Muy bien, muy bien. Pero claro, esa noche no hablamos más de esto, porque estas cosas conviene madurarlas y al cabo del tiempo, en la siguiente visita, pues ya fuimos proponiendo. No queríamos una antología al uso y menos una antología consultada, porque finalmente aquí quien sabe de la poesía que se está haciendo son las personas que lo hacen. Y yo pues no tengo ninguna confianza en que un profesor universitario sepa más que el propio autor. Es evidente, ¿no? Y, y bueno, y como todos nos conocemos de muchísimos años, pues bien, claro, eso entraña lo que acaba de decir Rafael. Y es de verdad, ¿no? Una aprehensión muy grande por las personas que por los propios límites materiales del libro, pues no pueden ser incluidas. Y, y es una enorme responsabilidad y también un sentimiento, porque luego yo he visto que hay, bueno, que tiene esa, pues sí, esa mácula de ausencia y por eso en el prólogo intento disculparme de alguna forma y poner el énfasis en las presencias, no en la ausencia, que siempre habrá de haberla. Esto es lo que yo modestamente pienso. Y bueno, y como sabéis, yo no vivo aquí en Granada, yo vengo a Granada que me dé la vida y esto, pues... pero claro, he observado que desde el triunfo aquí es que no hay ni una sola librería. Es que no ha quedado una sola librería esto. Y claro, y entonces tenemos que ver lo siguiente, que en cambio, por el contrario, las librerías de Lance, bueno, pues se han abierto bastantes de ellas. A ver, si observásemos esto, a lo mejor llegaríamos sociológicamente a la misma conclusión. Y es que quien lee aquí es la gente más bien mayor. Porque, claro, nosotros sabemos y vamos a las librerías de Lance a por esos libros que no están en librerías, porque las librerías se han convertido en sucursales donde, en fin, están las novedades y al lector de cierta edad las novedades, pues claro que le interesan, pero no de manera primordial, es evidente, ¿no? Y observamos también la dificultad de los muchachos de las nuevas generaciones a incorporarse en la literatura. Bueno, hubo un tiempo que nosotros yo creo que vivimos, pues por los años 60, 70, ya menos 80, la literatura de alguna forma estaba, y perdonadme el solecismo, estaba de moda, ¿no? Ahora realmente... Qué curioso, ayer por motivos de tipo astrológico miré los nacidos en una fecha determinada. Fecha de, pongamos por caso, 22 de marzo. Y veo, es increíble de verdad lo que está ocurriendo. Quien no lo vea es... van pasando los años, siglo XIX, nacidos en ese mismo día. Médicos, abogados, escultores, pintores, escritores, políticos incluso, ¿no? Bueno, y tal. Llegamos al año 1960, 70 ya de nacimiento y allí todos eran futbolistas, actores, jugadores de rugby. ¿Y este quién es? Tal, le clava allí a ver quién es. Oye, no había ni un solo escritor, nada. Y bien, bueno, obviamente tendríamos que hacer autocrítica, pienso yo, ¿no? Porque no hay cosa más desagradable que esa autosatisfacción, ¿no? Aquí nosotros, con respecto a nuestro oficio, se supone que bueno, que hemos fracasado en ciertos aspectos. En principio y en poesía se ha atribuido la lejanía del público a la poesía compleja, cerrada, clausus, en fin, incluso hermética,
el público lector un poco cansado ya de tantas vanguardias, de tanto... Bien, y se aboga por una dicción clara, de acuerdo, magnífico de entrada, eso es bien, ¿quién puede decir eso? Es la cortesía del lenguaje, incluso en poesía, pero es que no es esto tampoco. Yo pienso que no solo es necesario ahora enfatizar en lo posible hacia una línea de claridad estética, sino el secreto es la emoción, claro está, porque tú puedes escribir el poema todo lo claro que tú quieras y evidentemente sigue sin llegar. Yo creo, y supongo que estaremos algunos de acuerdo, que lo que llega es la emoción. Pero claro, la emoción topa con dos problemas. La emoción llega en un estado trabado de conciencia. Tomándote una cerveza no te viene un poema, así como así. Evidentemente te viene un estado anímico determinado, llámalo como quieras, llámalo numen, llámalo estar a gusto, llámalo inspiración, da igual. Pero creo que estaremos de acuerdo en que estamos en un estado de conciencia, no voy a decir tampoco alterado, pero sí realmente en un otro tipo de conciencia. Naturalmente de ese estado anímico tú no eres dueño. Es decir, tú no puedes provocar esa emoción. Viene cuando quiere y como quiere. Y ahí veo yo pues el misterio de la poesía, ¿no? Tú no mides nada, tú fluyes simplemente y de pronto te viene este instante que tú sabes irrepetible. Es más, te vienen los primeros versos. Y hasta tal punto que como no lo apuntes en ese instante, luego no lo puedes reconstruir, por muy claros que te parecieran al principio. Pero luego, claro, está también la definición de lo estético, puesto que estamos de acuerdo también que existe una estética formal, una estética puramente plástica y que atiende a la forma, a la estricta forma, y una emoción conceptual, una emoción de fondo. Doy algunos ejemplos en el prólogo y realmente si vemos, es decir, una emoción plenamente estética o una emoción que tiene mucho que ver con la piedad, con la compasión, con el sentimiento. A veces se fusionan ambas, que es lo grande. Bueno, pues en el verano del 14 le dije a Rafael, ¿qué te parece un proyecto que yo tenía de hace muchos años, de los años 80, pero era alcance nacional? Yo le voy a preguntar a los poetas por qué poema le gustaría ser recordado, ¿no? Pongamos por caso, pues cuando ya no estemos en este mundo, pues a lo mejor, bueno, pues sí, pues estaremos en algunos libros, aunque solo sea en pie de página. Pues a mí me parece eso muy honroso, ha merecido. Es lo que tú has hecho en la vida porque tú querías hacerlo. Ese tipo de poesía que no ha triunfado ni nada de esto, y no por eso ha de sentirse una persona en fracaso, no. El triunfo es ser coherente con uno mismo. Si no ha alcanzado más consenso, no estaba en ti la responsabilidad de eso. Pero supongamos que pasa un tiempo y bien, y en una tienda, bueno, para esa época supongo yo ya que los libros serán objetos museables, vamos, digo yo. Y bueno, y se acerca una persona, puede ser un niño, una muchacha, un señor anciano, y abre el libro y se encuentra tu nombre y un poema que te han publicado. Tú ¿cuál querrías? ¿En cuál piensas? Es que no se trata de tu mejor poema, ni del más representativo. No, es sencillamente eso que tú quieres transmitirle a estas personas cuando tú ya no estés en este mundo. Y claro, la pregunta era muy arriesgada, ¿no? Por ejemplo, claro, me la aplico yo a mí mismo y todavía no sé. Los poetas hicieron bien, ¿eh? Me contestaron al cabo de 2 meses, algunos de 3, porque no acababan la pregunta, era más difícil de lo que parecía, ¿no? Es que es una enorme responsabilidad. Es que han pasado 50 años, pongamos por caso, y encuentran un poema tuyo, cualquiera que sea. Bueno, muy bien. Costó de ayuda en algunos autores, ¿eh?
Pero claro, luego venía, yo te rogaría que, aunque fuera de una manera muy breve, tú me justificaras por qué has escogido ese poema. Y si puedes también, me dices cómo surgió ese poema. No quiero que tú autoanalices tu poema, quiero simplemente que me digas cómo prendió. Oye, fue una apuesta, en mi modesta opinión, fue una apuesta fértil, porque mira, había poemas, me acuerdo por ejemplo, el primero, el de Pablo García Baena, y tú lees el poema y dices, bueno, muy bien, perfecto, pero si tú lees cómo fue aquella tarde con Margarita Fórmica, que estaba con el poeta Juan Valencia, estaban merendando juntos. Claro, imagínate, te mete absolutamente. Claro, te hace el poema accesible, que es lo que yo quería y todos queremos en el fondo, claro está. Y entonces un poema que en principio era un poema magníficamente construido, como del maestro Pablo, pero claro, se quedaba ahí, saltaba, es decir, de alguna manera te invadía. Y así muchos otros autores. Y ¿no os parece apasionante que ese poema que parecía ahí como congelado, resulta que tú lo entiendes? Bueno, en el cómputo había muchísimos poemas dedicados a la madre, al padre. Pareciera que... Y no es casual, porque, bueno, ya sabéis, ¿no? Las personas que están en trance de agonía suelen acordarse en los últimos momentos pues de su hijo, de su padre, de su mujer que se queda en este modo, como fuere, pero es un círculo muy restringido, ¿eh? Y aquí también ha surgido eso. En fin, han surgido pequeñas anécdotas, pequeñas cosas, nada que en cambio de verdad nos hace felices. Y bien, entiendo yo que, bueno, que esta no iba a ser una antología canónica, ni en fin, de apariencia generacional. No, escogimos desde el año 23 al 73, porque dije, bueno, oye, más jóvenes quizás es improcedente, porque tampoco le va a preguntar a una persona que empieza a vivir, que tiene poéticamente hablando 30 y pico años, le va a ¿por qué poema? Déjalo primero hacerlo, ¿no? Pero claro, estaba desde el 23, claro, la fecha había que ponerla para incluir evidentemente a un poeta como Pablo, y ha habido otros muchos, Pablo o José de Miguel o Julia Oceda, y me di cuenta de la cercanía de fechas, aunque en algunos poetas el año de nacimiento era un misterio. Por ejemplo, Pablo García Baena, porque la discusión, la controversia si era el 22, porque me decía José de Miguel, me decía, ¿qué va? Si es de antes, no es del 23, eso es lo que él dice, es del 21. Le digo, pero si es que es del 21, pues no podemos ya tal. Pues tú pon el 23, el 23 ponemos y no pasa absolutamente nada. Y tenía también muy claro el hecho de que debía de cerrarse la antología con personas ya nacidas en el 73, pues una voz femenina tan emotiva para mí al menos como es Raquel Lancero. Pero ausencia, por ejemplo, pues para mí una ausencia dolorosa ha sido la de Julio Rivera, un poeta de Jerez de la Frontera, pues al que yo profeso una devoción, ¿no? Pero también a Aurora Luque y a otra, pues no podía. Sin embargo, pues como aquí se partía del principio de la cortesía, yo dije a los autores que si les parecía bien me dijesen una vez, porque la carta de invitación ya iban incluidos los poetas, ¿no? Que me nombrasen, por favor, las ausencias más notables que ellos y ellas viesen en la nómina. Y esos nombres vienen incorporados también, al final, aunque solo sea en la mención de estos poetas, pero a manera de confesión de la ausencia de que hay esto. Y bien,
pues la antología tardó en salir porque era complejo. Por supuesto, están absolutamente, creo yo, todas las tendencias, incluida la visual. Y es lo que decía hace un momento Rafael, al cabo de 30 años, ¿quién no ha tocado todos los registros? Pues sí, sí, en los años 80 y 90 hubo esa controversia entre diferencias, experiencias. Bueno, al presente estamos todos desmarcados, es decir, todos hemos tocado los registros. Si ocurre así siempre, si es que tiene que ser así. Es decir, los poetas realmente de dicción más elaborada, más lenta, han abrazado también un tipo de poesía cercana y cotidiana y viceversa, poetas que tenían el marchamo de lo cotidiano y de lo directo, pues se han puesto a hacer un tipo de poesía más elaborada. Y yo creo que esto está bien, que es bueno, que es magnífico y es la vida de los poetas.